Bueno, vamos a ver el tema conversiones de longitud en el sistema internacional. Entonces, en el sistema internacional, para medir la longitud, nosotros tenemos una unidad patrón que se llama el metro. Y tenemos unos submúltiplos que son medidas más pequeñas que el metro. Y tenemos unos más grandes que el metro que se llaman los múltiplos. Bueno, dentro de los submúltiplos tenemos el decímetro, el centímetro, el milímetro, el micrómetro, y dentro de los múltiplos tenemos el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, el gigámetro, el terámetro. Bueno, vienen más de ambos lados, hay más submúltiplos y hay más múltiplos. Vamos a empezar a trabajar con estos que tenemos. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es que un metro tiene 10 decímetros, que un decímetro tiene 10 centímetros, que un centímetro, que está en la reglita, tiene 10 divisiones pequeñitas, que son 10 milímetros, pero que un milímetro tiene, o para formar un milímetro necesito de 1000 micras o 1000 micrómetros. Y por el otro lado, que para formar un decámetro necesito de 10 metros. Entonces las flechitas van en este sentido. Para formar un hectómetro necesito de 10 decámetros. Para formar un kilómetro necesito de 10 hectómetros. Para formar un gigámetro necesito de 1000 kilómetros. Y para formar un terámetro necesito de 1000 gigámetros. Bueno, lo vamos a utilizar de la siguiente manera para hacer conversiones. Supongamos que a mí me dan un valor acá, voy a empezar con un entero, que me dan 4556 centímetros, porque estoy en la casilla de los centímetros, ¿cierto? 4556 centímetros. Y que me dicen, eso a cuántos decámetros, pues el ejercicio me pedirá, ¿cierto? Yo estoy haciendo el ejemplo, estos 4556 centímetros, ¿a cuántos decámetros corresponde? Entonces lo que hago es acá tomar el número 4556 centímetros y voy a aplicar algo que se llama un factor de conversión, y es hacer una multiplicación por un fraccionario. ¿Cómo voy a montar ese fraccionario? Ese fraccionario siempre voy a colocar centímetro, o lo que voy a anular lo voy a colocar abajo. ¿Y qué es lo que voy a anular? Las unidades de donde se salió. Entonces yo salí de centímetros. Y arriba voy a colocar a las unidades que tengo que ir. Entonces voy a ir para decámetros. Y ahora miro la relación. Para hacer fácil el trabajo, la idea es en la unidad grande, que en este caso la unidad grande es la que está a la izquierda, o sea, la unidad grande son los decámetros comparado con los centímetros. Los decámetros están a la izquierda. Entonces a eso le voy a asignar 1. Entonces voy a decir un decámetro, 1 de acá. ¿A cuántos centímetros equivale? Entonces yo voy y veo mi tabla y por cada salto dice que 10, entonces 10 de estos, pero para formar 10 de estos necesito 10 de los anteriores, entonces voy multiplicando. 10 por 10, 100, por 10, 1000 y ya he llegado. O he pegado 3 saltos, fíjense. 1, 2 y 3 saltos. Entonces voy a decir un decámetro son 1000 centímetros, pero el 1000 se escribe 10 a la 3. O usted coloca 10 y el número de saltos que pegó, te pegué 3 saltos. 10 a la 3. Ahora lo que hago es cancelar las unidades y hacer la multiplicación. Como es multiplicación y el segundo es un fraccionario, pero el primero no, entonces me toca colocarlo sobre 1 para poderlo volver fraccionario. Ahora recuerde que las fracciones se multiplican de forma directa,
numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces aquí vamos a tener que esto es lo mismo que 4556 sobre 10 a la 3. Y estos ya son decámetros. Pero como no está como bien escrita la cantidad por ser un fraccionario, además yo tengo que entregarla en notación científica. Entonces esa potencia de 10 que está en el denominador yo la puedo subir al numerador. Entonces voy a decir que esto es lo mismo que 4556 por 10 a la menos 3. Porque cuando está debajo y yo la sumo, para poderla subir debo cambiarle el signo al exponente. Y estos son decámetros. Pero si yo veo ese número no está escrito en notación científica. Entonces debo escribirlo en notación científica. Primero debe haber un entero y un decimal. Como no hay decimal, ya sabemos que la coma está al final del número. El entero, si coloco la coma al final del número, obviamente el entero es 4556. Ese valor no está entre 1 y 9, que debe ser el entero en notación científica. Entonces me corresponde correr la coma de ahí hasta acá, para que el entero esté entre 1 y 9. Entonces la cantidad que me queda es 4,556, pero para recuperar los 3 lugares que corrí la coma, debo multiplicar por 10 a la 3. Este 4,556 por 10 a la 3 es esta partecita. Pero aún me falta multiplicar por 10 a la menos 3. Entonces aquí por 10 a la menos 3. Y estos son decámetros. Pero ahora hago producto de potencias de igual base, porque estas dos potencias tienen la misma base. Entonces me va a quedar 4,556 por 10 a la 0, porque 3 positivo menos 3 me queda 10 a la 0. Y ahora el número está escrito en notación científica. Parte entera, parte decimal, potencia de 10. Y la parte entera es un número entre 1 y 9. Y estos ya son decámetros. Entonces, he hecho la conversión, pero además he escrito la respuesta en notación científica. Entonces, otra manera de hacerlo es tomar el número, saber que la coma está aquí al final del número. Y a medida que yo voy desplazándome hacia la izquierda, voy corriendo la coma, el número de lugares que me desplace. Entonces, si me desplazo a un lugar, la coma se correría y se ubicaría en esta posición. Al desplazarme 2 lugares, la coma pasaría a esta posición. Y al desplazarme 3 lugares, la coma correría a esta posición. Luego, automáticamente yo puedo decir que 4,556 centímetros es lo mismo que 4,556 decámetros. Y como ahí no está escrito en notación científica, porque está entero, está decimal, también está el entero entre 1 y 9, pero no está la potencia de 10, pero el número ya está. Entonces sencillamente lo que hago es multiplicar esta cantidad por 10 a la 0. Y estos son decámetros. Por 10 a la 0 porque es que el número ya está una parte formada en notación científica, la parte entera y decimal ya está. Solo me faltaba la potencia de 10. Entonces yo tengo que multiplicar por una potencia de 10 que no me afecte el número. La única potencia de 10 que no me afecta el número es 10 a la 0, porque todo número elevado a la 0 equivale a 1. Y 4,56 por 1, pues me sigue dando el 4,56. Esa es otra manera mucho más rápida y más eficiente de hacerlo. Bueno, miremos ahora qué pasa si esos 4,556 centímetros no los tuviéramos que pasar a decámetros, sino, por ejemplo, pasarlos a uno más grande como son gigámetros. Entonces, existirían 2 formas de hacerlo. La manera rápida es, empiezo ubicando una coma dentro del número. Como el número no tiene coma, pues la coma está al final del número. Y luego empiezo a contar los lugares que debo mover el número. Entonces, los altos, ¿no? Entonces, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, o sea 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, pero de acá a acá el salto es de 3.
5 y 3, 8. Quiere decir que esa coma la voy a desplazar 8 lugares. Entonces, si yo muevo esa coma a 8 lugares, fíjese, 1, 2, 3, 4 y se me acabaron los números. Si colocara la coma ahí en esto, ahí en esa posición, ahí se me han acabado los números y hasta ahora he corrido 4 lugares. Y son 8 que debo correr. Entonces lo demás me toca llenarlo de ceros. Quiere decir que yo colocaré, bueno, 6, el 5, el 5, el 4 y empiezo a colocar aquí ceros. Hasta que logre tener los 8 lugares. Entonces ya vamos 4, 5, 6, 7 y todavía me falta 1. Todavía me falta 1, 8. ¿Listo? Y ahí debe quedar la coma. Entonces ya está trasladada a 8 lugares, los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La trasladé a 8 lugares. Pero no me puede quedar coma 0, 0, sino que debe haber un entero antes de la coma. En este caso el entero debe ser 0. Y estos ya son gigámetros. Obviamente 4.556 centímetros equivale a 0,0004556 gigámetros. Pero ese número no está escrito en notación científica. Luego ahora el proceso que hago es escribirlo en notación científica. Entonces otra vez vuelvo a jugar con la coma. Debo llevarla hasta que me quede un entero entre 1 y 9. Entonces debo llevarla hasta acá, ¿cierto? Entonces vamos a colocarla 4,556. Y como la corrí, entonces miremos cuántos lugares la corrimos. 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Debo recuperar esos 5 lugares. Entonces será por 10 a la menos 5. Y estos siguen siendo gigámetros. O sea, esta cantidad de arriba es esta misma de abajo. Y es esta misma de acá, ¿no? Aquí está en centímetros, aquí está en gigámetros, aquí también está en gigámetros. Pero aquí no está en notación científica y aquí está en notación científica. Está escrito el resultado en notación científica. Otra forma de hacerlo es tomar la cantidad, los 4.556 centímetros, y pasarlo a notación científica. Entonces 4.556 es 4,556 por 10 a la 3, porque he corrido la coma 3 lugares a la izquierda, debo recuperarlos multiplicando por 10 a la 3. Estos siguen siendo centímetros. Y como voy a saltar desde ahí hasta gigámetros, entonces cuento por 10 a la cuánto. Entonces recuerde, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, a la 5. Y aquí el salto es de 3, entonces sería 10 a la 8. Entonces escribimos mi número 4,556 por 10 a la 3 centímetros y coloco el factor de conversión. Y el factor de conversión es un gigámetro. Recuerde que necesitamos cancelar los centímetros, entonces vamos con centímetros abajo y arriba necesito que me aparezcan gigámetros. Entonces este ya puede cancelar a este. Y ahora coloco la relación entre gigámetros y centímetros. Entonces, ¿qué digo yo? Que un gigámetro, que es el más grande porque es el que está a la izquierda, equivale a 10 a la 8 centímetros. 10 a la 8 centímetros. Y ahora, nuevamente, este lo colocamos sobre 1. Ya tenemos fraccionarios en ambos lados. Esto ya es una fracción, esto es una fracción. Hago el producto de las fracciones. Es decir, multiplico numerador por numerador, denominador por denominador, y entonces esto me va a quedar 4,556 por 10 a la 3 sobre 10 a la 8, y esto ya me va a quedar en gigámetros.
Pero nuevamente ese 10 a la 8 no puede estar en el denominador, debo subirlo. Entonces esto me queda 4,556 por 10 a la 3 por 10 a la menos 8. Porque al subir este 10 a la 8 al numerador, debo cambiarle el signo al exponente. Y ahora, bueno, estos siguen siendo gigámetros. Y ahora hago producto de potencias de igual base. Entonces la regla dice, esta parte la dejamos quietica, la regla dice, deje quieta la base y haga la suma algebraica. Más 3 menos 8 nos da menos 5 gigámetros. Y esta es la respuesta escrita en notación científica. Revisemos. Parte entera, parte decimal, potencia de 10. El entero debe estar entre 1 y 9. 4 está entre 1 y 9. Ya está escrito. La tercera forma, que es de pronto la más rápida, es: contamos con 4.556 centímetros, lo vamos a pasar a gigámetros. Entonces, lo primero es paso esta cantidad de notación científica, entonces me va a quedar 4,556 por 10 a la 3. Estamos en centímetros. Entonces, estamos en un submúltiplo, estamos en una de las de abajo, de las pequeñas. Y necesito irme para un múltiplo, para las grandes, necesito llegar hasta acá. Entonces, yo cuento los saltos: 1, 2, 3, 4, 5... pero recuerde que este último es de 3, entonces son 8. Como voy de una pequeña a una grande, entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 10 a la menos 8, porque son 8 saltos, y como voy de una pequeña a una grande, entonces el exponente va a ser negativo. Entonces lo que voy a hacer es coger esta cantidad, 4,556 por 10 a la 3, y al multiplicarlo por 10 a la menos 8, automáticamente ya digo que estos son gigámetros. Y entonces, al hacer el producto de potencias de igual base, pues esto me quedaría 4,556 por 10 a la menos 5 gigámetros. Y sería un trabajo más directo. Pero tengo que tener siempre presente que cuando voy de la pequeña a la grande, el exponente de la potencia de 10 por el cual voy a multiplicar es negativo. Bueno, como último ejemplo vamos a mirar, supongamos que tenemos 0,035 terámetros. Y supongamos que nos dicen que tenemos que pasar estos 0,035 terámetros a milímetros. Entonces, lo primero sería hacerlo de la manera más corta y breve. Entonces, como mi cantidad es 0,035, lo primero que hago es expresarla en notación científica. Entonces, 0,35 equivale a 3,5 por 10 a la menos 2. Y ahora cuento el número de saltos. Entonces, estamos acá, terámetros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y como voy de una grande a una pequeña, entonces voy a multiplicar por 10 a la número de saltos positivos. Porque voy de una grande a una pequeña, entonces el número de saltos debe ser positivo. Quiere decir que si multiplico aquí por 10 a la 10, porque son 10 saltos, ¿verdad? Entonces ya llegaremos a milímetros automáticamente. Y entonces mi resultado será 3,5 por 10 a la 8 milímetros. Porque recuerde que aquí hago producto de potencias de igual base. Dejo quieta la base y sumo los exponentes algebraicamente. Menos 2 más 10 me da 8. Y ahí ya tengo hecha la conversión. Ahora revisemos la cantidad resultante. Tiene parte entera, parte decimal, potencia de 10. Y si queremos pasar 0,035 terámetros
a milímetros, entonces vamos a contar el número de saltos. Entonces vamos a decir que aquí hay 3, de acá a acá otros 3, son 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 saltos. Entonces lo que voy a hacer es correr la coma a 12 lugares, o para no correr la coma a 12 lugares, paso el número de anotación científica, entonces me quedarían 35, anotación científica nos quedaría 3,5 por 10 a la menos 2, y voy a multiplicar acá por 10 a la 12. El exponente positivo porque voy de una grande a una pequeña, 12 lugares, 12 saltos. Y siempre que vaya de una grande a una pequeña, el exponente debe ser positivo. Ahora, el resultado de hacer ese producto pues es sencillamente 3,5 por 10 a la 10, porque menos 2 más 12 nos da 10. Y aquí ya estamos en milímetros. Esa es una manera. La otra manera es, tomo mi número, mi expresión en notación científica, o sea, 3,5 por 10 a la menos 2 terámetros, y utilizo el factor de conversión. Y entonces en el factor de conversión, recordemos que quiero anular terámetros, entonces terámetros deberá ir abajo, deben aparecer milímetros, entonces lo que debe aparecer deberá ir arriba. Aquí ya se ve que se anula terámetros y terámetros. Recuerde que al más grande le asigno 1. Entonces aquí el más grande son terámetros, asigno un terámetro. Y un terámetro equivale a, como es el grandote, equivale a 10 a la 12 milímetros. Y ahora sencillamente me queda ese producto. 3,5 por 10 a la menos 2 y por 10 a la 12, y esto ya son terámetros, que al hacer la operación me queda 3,5 milímetros, perdón, aquí son milímetros, 3,5 por 10 a la 10 milímetros, y esta es la respuesta. La otra manera de hacer lo que es corriendo la coma, entonces tenemos el número 0,035. Entonces como ya sabemos que son 12 lugares, entonces lo que hago es correr esa coma a 12 lugares, ¿cierto? Entonces empiezo a correrla 1, 2, 3. Con 3 lugares la coma ya iría después del 5, o sea que el número que me quedaría sería 35. 3, pero me faltan 9 lugares. Como no tengo para dónde correrla, quiere decir que debo agregar 9 ceros. Bueno, estos eran terámetros, entonces debo agregar 9 ceros, llevamos 35 y agrego 9 ceros, 3, 6, 9. Y ahí ya cumpliría con los 12 espacios que debería mover. Pero este número es lo mismo que 3,5 por 10 a la, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces por 10 a la 10. Y estos ya son milímetros. Esa es la tercera forma, corriendo la coma y luego pasando a notación científica.